Y precisamente sobre este tema vamos a hablar con Mariana Prado, ministra de Planificación del Desarrollo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jimmy? Encantada de estar aquí con ustedes. A ver, bajar del 4.7 al 2.5 la tasa de desempleo realmente es un plan ambicioso. Así es, bueno, como las cosas que hace el presidente Evo siempre, ¿no? Creo que esta es una iniciativa que, bueno, más allá de enfocarla en el asunto de la reducción del desempleo, está enfocado a fomentar el crecimiento económico. En realidad, este es un paquete que aglutina una serie de medidas que también ya estaban de alguna forma programadas, pero que necesitaban este impulso, Jimmy, ¿no? El paquete contempla dos elementos fundamentales. Un componente de empleo inmediato, ¿sí? Y un componente de inserción laboral, pero en términos dignos, permanentes, estables y de la mano del sector privado, ¿sí? En el primer bloque, Jimmy, están las iniciativas para la infraestructura urbana, para el enlocetado, como estaban explicando en la nota, y también algunas acciones para la protección de áreas productivas, ¿no? Ahí se puede movilizar mucha gente para que nos ayude a proteger con diques, cauces de río, áreas que son vitales para la producción. O sea, hay un uso intensivo de mano de obra. Así es, y ahí está dispuesto cerca de 80 millones de dólares para poder movilizar a la gente. En uno de los programas está previsto generar 6.600 empleos, en el otro está previsto generar al menos 5.000. Ya hay experiencias al respecto, el FPS seguramente han debido ver que ha estado trabajando en la ciudad del Alto intensivamente. Ya, y esto va a ser remuneración en metálico, no alimentos por trabajo, no, que en metálico, el neoliberalismo. No, esto es en salario y además tiene un impacto también muy interesante en las microempresas que generan los losetas, ¿no? Entonces el efecto realmente multiplicador es significativo. Ya lo hemos hecho antes y creo que es un tema que es importante revitalizar. Ahora, lo de protección al medio ambiente, claro, además de empleo, es ecología, ¿no? En mi experiencia, nada es más deforestador, por ejemplo, que la pobreza. Claro, y cuando no existe además una planificación por detrás. Y además ahora un tema que está muy presente, el asunto de la gestión de riesgos y también la resiliencia al cambio climático. Entonces, este es un trabajo que se puede hacer en los municipios donde se producen alimentos y que requieren proteger esas áreas de los embates del cambio climático. Ese es un poco el espíritu de ese paquete, que tiene un enfoque de gestión de riesgos, pero desde luego que incide en la contratación de gente. Veamos el otro paquete, ya el empleo más permanente. Así es. Ahí, Jimmy, tenemos previsto el trabajar muy de cerca con el sector privado. Este paquete solamente puede ser concebido en la medida en la que podamos dialogar con el sector privado y veamos cuáles son sus requerimientos de inserción de gente, ¿no? Ahí no vamos a operar desde la lógica de la obligatoriedad, ni de que tienen que cumplirse cupos, sino se va a hacer a partir del incentivo, de un sistema de incentivos. Ahí hemos dispuesto 57 millones de dólares para trabajar en 3 modalidades, Jimmy. Una primera modalidad que contempla la contratación de personal de base por 2.000 bolivianos y el Estado cubre el resto de los beneficios sociales. Una siguiente modalidad donde el Estado, además de cubrir los beneficios sociales, o sea, AFP, caja, aporte de vivienda, puede llegar a aportar el 30% del salario para así incentivar al empresario para que incorpore a esa persona dentro de su empresa y dentro de su planilla, ¿sí? Y hay una tercera modalidad que es la más interesante y la que está enfocada a los jóvenes profesionales. Ahí ya vamos a niveles salariales más interesantes, a cerca de 4.000 bolivianos, esa ha sido la base de cálculo, donde el Estado también va a pasar a cubrir los beneficios sociales y, si fuera necesario, hacer algún tipo de capacitación que requiera el empresario, ¿no? ¿Eso será más o menos permanente, durar un año, 2, cómo será?
Se va a acordar con los empresarios el tiempo que van a requerir el incentivo, porque hay algunos sectores que, por ejemplo, al ser iniciativas más pequeñas, más germinales, tal vez requieran que sea un año el aporte del Estado, el acompañamiento en esta inserción de ese nuevo personal. Pero habrán otros sectores con los que se podrá concertar un esquema de 3 meses, de 6 meses. Eso tenemos que trabajar muy de cerca con el sector privado y con una lectura también de cuál es la realidad del mercado laboral, Jimmy. Eso es muy importante, no podemos trabajar al margen de esa información. ¿Y el capital semilla? Esa es una de las otras medidas que también están previstas. Ahí el Banco de Desarrollo Productivo ha dispuesto un fondo de 9.4 millones de dólares para financiar iniciativas de nuevos profesionales y de emprendedores que no tienen experiencia, porque resulta que ahora existe un montón de crédito productivo disponible, pero lo primero que le preguntan, ok, señora, ¿usted quiere comprar su silla de odontóloga? Muy bien, ¿usted hace cuánto tiempo que ejerce la profesión, ¿no? ¿O cuál es más o menos su business plan? Entonces ahora, con este fondo Semilla, no se va a requerir que haya una experiencia previa, y eso va a ser muy importante para que gente que tiene iniciativa propia pueda financiar esa clase de emprendimientos. Ahí estamos calculando que podemos incidir en 295 nuevos emprendedores. Y bueno, y ellos contratarán a su vez a otros empleados. Claro, y eso también tiene un efecto multiplicador en la economía. Sí. Muy bien. Ahora, el problema de la burocracia y los papeleos interminables, porque para abrir una empresa tienes que estar mucho tiempo y demás. Esto tiene que ser rápido, es decir, si no actuamos con prontitud, de nada va a servir todo lo que se ha planificado. No, bueno, ese es el sentido de manejar todo esto como un paquete, porque a partir de la declaración del presidente Evo de esta mañana le estamos dando un impulso, y eso significa que Banco de Desarrollo Productivo, FPS, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Planificación, Ministerio de Economía, todos tenemos que hacer el despliegue máximo de nuestras capacidades para poder implementar efectivamente el plan, porque así está concebido, porque de lo contrario hubieran sido iniciativas sectoriales aisladas, ¿no? Jimmy, hay una cosa que también quisiera relevarla, ¿no? que es muy importante. Esto no implica dinero ni una inversión adicional, implica una modificación normativa. Y esto es algo que también se ha conversado con el sector privado. Lo que vamos a hacer es que en las contrataciones públicas vamos a incorporar una premiación a aquellas empresas que presenten propuestas con mayor generación de empleos. Es decir, el Estado, por ahora, estamos calculando que podemos incidir en 295 nuevos emprendedores. Y bueno, y ellos contratarán a su vez a otros empleados. Claro, y eso también tiene un efecto multiplicador en la economía. Sí. Muy bien. Ahora, el problema de la burocracia y los papeleos interminables, porque para abrir una empresa tienes que estar mucho tiempo y demás. Esto tiene que ser rápido, es decir, si no actuamos con prontitud, de nada va a servir todo lo que se ha planificado. No, bueno, ese es el sentido de manejar todo esto como un paquete, porque a partir de la declaración del presidente Evo de esta mañana le estamos dando un impulso, y eso significa que Banco de Desarrollo Productivo, FPS, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Planificación, Ministerio de Economía, todos tenemos que hacer el despliegue máximo de nuestras capacidades para poder implementar efectivamente el plan, porque así está concebido, porque de lo contrario hubieran sido iniciativas sectoriales aisladas, ¿no? Jimmy, hay una cosa que también quisiera relevarla, ¿no? que es muy importante. Esto no implica dinero ni una inversión adicional, implica una modificación normativa. Y esto es algo que también se ha conversado con el sector privado. Lo que vamos a hacer es que en las contrataciones públicas vamos a incorporar una premiación a aquellas empresas que presenten propuestas con mayor generación de empleos. Es decir, el Estado, por ahora, contrata cerca de 8.200 cosas, productos y servicios, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es incorporar un 5% de premiación a aquella propuesta que contemple esa mirada de generación de empleo. Entonces, con ese arreglo normativo tenemos previsto generar cerca de 4.000 nuevos empleos, Jimmy, solamente con un arreglo en la norma de contratación pública. Y eso además no solamente incide en las cosas que contrata el gobierno nacional. Han visto los municipios la cantidad de cosas que contratan, las gobernaciones también, las universidades.
Entonces ahí ya va a ser obligatorio que todos echen en la lupa el asunto del empleo y lo releven como algo que es muy importante. Eso también está previsto y eso es algo que también lo anunció el presidente. Ya para terminar, yo creo que falta una sola cosa. Primero les felicito, me parece que esta era una política que había que hacer. Falta una medida por la cual el sector del Estado solo pueda comprar del exterior aquello que no se fabrica en Bolivia. Si quieres escritorio, pues escritorio hecho con madera boliviana, con mano de obra boliviana, con capitales bolivianos. Listo. No se puede traer, importar de la China ni de ningún lado. Creo que eso también nos ayudaría. Claro, bueno, por ahora existe como una especie de margen de preferencia. Igual es como una especie de ponderación adicional si es que es de producción nacional o de productores nacionales. Pero creo que en eso también podemos trabajar de manera más intensiva y más bien recogemos la iniciativa. Muy bien, gracias por venir. Muchas gracias, Jimmy, y encantada de estar aquí. Las veces que me convoquen, por favor. Pues te tendremos abonada muchas veces porque economía hay que discutir, es un tema que nos involucra.